Comunidad, muy buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Torreón y soy militar en activo desde el año 2008. En mi largo haber he visto muchas cosas raras que le pasan a los militares y otras me las han contado compañeros que también han vivido sus propias experiencias. Agradezco que me den un espacio en el canal para poder contar esto, esperando sea escuchado y sea una de esas anécdotas raras que pasan los militares. Todo lo ocurrido pasó en el año 2019. Cuando formaba parte de un pelotón que fue enviado a realizar una misión de vigilancia y reconocimiento cerca de un pueblo rural en el estado de Hidalgo, en la zona boscosa que rodea Huasca de Ocampo, un lugar muy conocido por ser un pueblo mágico, pero que también tiene zonas muy peligrosas. En específico, estuvimos cerca de Huasca rumbo a comunidades pequeñas donde el monte es muy espeso, el clima es mucho más frío y donde hay lugares donde todavía no entra la mano del hombre. Llegamos de noche y levantamos el campamento a las afueras de un pueblo de esos rurales, cerca de un camino de terracería que llevaba hasta Huasca. Aquella era una zona tranquila en apariencia, pero pesada apenas le prestas un poco de atención. Apenas estábamos acomodando el equipo cuando el comandante dio la orden de buscar agua, y como cerca pasaba un riachuelo, lo ideal era ir a este lugar por aquel líquido vital. Uno de mis compañeros, al que voy a llamar Guadalupe, se ofreció de inmediato para ir por agua. Dijo que él iba y que no había problema, que no tardaba y regresaba en unos cuantos minutos. Después de eso, Guadalupe agarró 2 bidones y se fue completamente solo. Cuando él regresó, traía el agua y una sonrisa media rara, como de alguien que trae un secreto muy bien guardado. Nadie sospechó nada al principio, pero con el paso de las horas notamos que este estaba bastante distraído, como pensativo, mirando directamente hacia el monte. Sin embargo, Guadalupe no dijo nada, no contó nada, al menos no en ese entonces. En el ejército uno aprende a no meterse de más en la vida de los otros si no quieres que ellos se metan en la tuya. Pero lo extraño vino un poco después, cuando cada vez que necesitábamos agua, Guadalupe siempre se ofrecía para ir por ella. Siempre él, siempre rápido y siempre solo. Con los días notamos que cada vez que regresaba lo hacía contento. Incluso hasta se arreglaba de más, algo raro para estar en medio del monte. Una noche, mientras fumábamos lejos del campamento, Guadalupe me dijo en voz baja que cerca del río había un pozo viejo, uno que él había visto, y que ahí había conocido a una mujer joven muy bonita, de esas que no cuadran con el lugar donde estábamos. Me dijo que la joven era muy amable, que sacaba agua del pozo y le regalaba un poco de esta, y después se ponían a platicar un rato. Yo le dije que no estuviera diciendo tonteras, que se anduviera con mucho cuidado porque estábamos de foráneos, pero él solamente se rió y cambió de tema. Después de eso ya no volvió a mencionar nada, pero siguió yendo por agua siempre que podía para seguir hablando con aquella mujer que muy seguramente era de uno de los pueblos aledaños donde estábamos. Pero el día que todo se fue al carajo, Guadalupe salió como siempre por agua, pero no regresó rápido. Así pasó cerca de media hora, luego 1 hora y nada. El comandante ordenó que 2 de nosotros fuéramos a buscarlo, ya que era demasiado tiempo para que se tardara en aquella misión. Como yo fue uno de los elegidos para buscarlo, más o menos sabía qué pudo haber pasado con aquel hombre. Estaba seguro que seguramente se había metido con aquella muchacha. De este modo caminamos siguiendo el sendero hacia el río, con armas listas y alerta, porque uno nunca sabe qué puede salir del monte. A mitad del camino de aquel sendero vimos que había un pozo tal cual lo había contado Guadalupe antes, un pozo viejo de piedra cubierto de mucho musgo. Era tal cual como si llevara décadas en ese lugar. Nos acercamos y entonces escuchamos un ruido que todavía me retumba en los oídos. Era Guadalupe, pero él estaba agarrado del borde del pozo con los brazos temblándole, los ojos desorbitados, gritando que lo ayudáramos. Corrimos hacia él y lo sujetamos de los brazos para sacarlo, pero en ese momento vimos algo que lo estaba jalando hacia dentro de aquel pozo. De sus piernas, desde el fondo del pozo, lo sujetaba una mujer vieja, pero vieja de verdad, con la piel arrugada, el cuerpo flaco, sin dientes y sin ojos.
Su cabello era largo, sucio, enredado y su fuerza era sobrehumana. Nosotros jalamos con todo lo que teníamos, gritábamos y le hablamos a Guadalupe para que no se soltara. Pero esa maldita cosa nos ganó. Sentí cómo nos arrastraba, cómo el suelo se deslizaba bajo nuestras botas. Guadalupe gritó una vez más antes que sus manos resbalaran. Luego él cayó al pozo y el golpe que se escuchó fue completamente seco. En el fondo de ese pozo no había agua, solo piedras, así que Guadalupe falleció al instante. Cuando por fin logramos asomarnos, no vimos a la mujer vieja, pues el pozo estaba completamente vacío, oscuro, como si nunca nadie hubiera estado jalando a Guadalupe. Luego de ello dimos parte a nuestro comandante, quien nos ordenó bajar por el cuerpo. Cuando sacamos a Guadalupe, él tenía el rostro congelado con una expresión de terror puro, un rostro muy feo como unidad. Mis compañeros dicen que mientras sacábamos el cuerpo de Guadalupe, a lo lejos, entre los árboles, estaba una mujer joven, hermosa, con el cabello largo, la misma que creo Guadalupe había estado frecuentando. Ella solamente nos miraba y se estaba riendo. Yo por mi parte no dije nada, pero cuando estuve a punto de decir a los demás compañeros lo que estaba viendo, aquella mujer se dio media vuelta y desapareció entre el monte. En ese lugar tengo entendido que es muy famoso porque hay duendes, hadas y también brujas, así que no me sorprendería que esa mujer que vio Guadalupe, fuera en verdad una bruja que al final lo engañó para meterlo dentro del pozo. O al menos esa es la teoría que tengo, que la bruja fue lo que se llevó a nuestro compañero. ¿O ustedes qué opinan? Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Esta historia no es algo que yo haya vivido en carne propia, pero la conozco tan bien, con tantos detalles, que hasta parece que yo estuve ahí para presenciarla. Mi cuñado se llama Rogelio, es militar desde hace más de 20 años, pero lo que les cuento y a su vez me contó le sucedió en el año 2011, cuando formó parte de un operativo pesado en la sierra de Michoacán, por la zona que queda entre Tumbuscapío y Arteaga, donde los cerros dice son demasiado altos. El monte es muy espeso, perfectamente ideal para que los malhechores puedan refugiarse y hacer de las suyas. Mi cuñado me contó que días antes habían tenido un enfrentamiento fuerte con un grupo criminal. En dicho enfrentamiento hubo disparos, movimientos, tensiones, de esas que no se quiten ni cuando termina todo, pero gracias a eso lograron abatir a varios y capturaron a uno de los objetivos importantes. Después del enfrentamiento, como siempre pasa, dejaron a un grupo de soldados cuidando la zona para evitar que los delincuentes regresaran por los cuerpos, por las armas o por venganza, siendo que Rogelio fue uno de los que se tuvieron que quedar en aquel sitio. El campamento quedó instalado en una parte alta, desde donde se alcanzaban a ver luces de algunos poblados lejanos. De día el lugar era bastante tranquilo, casi bonito, pero de noche todo cambiaba. El silencio se volvía pesado. El frío se metía hasta los huesos y cuando hacía un ruido se escuchaba más fuerte de lo normal. Esa noche dice le tocó a Rogelio ser guardia nocturna junto a otro de sus compañeros. Eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora donde dicen pasan cosas bien raras, siendo que los dos estaban abrigados, muy atentos a cualquier movimiento que pudiera suscitarse. De pronto empezaron a escuchar un ruido extraño, como el bufido de un toro, un resoplido fuerte, grave, que venía del monte. Rogelio me dijo que al principio no se alarmaron tanto, porque sabían que había rancherías cercas y que no era raro que algún animal se soltara o anduviera por ahí vagando. Desde donde estaban se veían luces de algunos pueblos, así que pensaron que sería algún toro grande, quizás uno bravo perdido por el campo. Aún así se pusieron más atentos, porque un animal así también podría ser bastante peligroso. El ruido se fue acercando cada vez más fuerte,
hasta que algo salió del monte, pero eso no era un toro. Lo que vieron, dice, era un hombre enorme, robusto, de casi 2 metros de altura, con el cuerpo ancho, los brazos gruesos y vestido completamente como un campesino con ropa vieja, botas llenas de tierra y un sombrero que apenas le tapaba la cara. Rogelio me dijo que desde el primer momento algo no le cuadraba con aquel tipo, no solo por su tamaño, sino porque ese hombre no caminaba normal. Se movía pesado como si cada paso se hundiera en la tierra. A él le dieron la voz de alto, le preguntaban qué hacía y le dijeron que esa zona estaba acordonada por el ejército y lo mejor era que se retirara. El hombre no respondió nada, no dijo una sola palabra, solo se quedó parado respirando fuerte, soltando ese ruido grave que ya no parecía el de un toro, sino de algo más profundo, más animal. Rogelio me contó que sintió un escalofrío raro, como si algo le avisara que no estaban del todo bien. De repente y sin nada que decir, el hombre tomó impulso y echó a correr directamente contra ellos. No fue una carrera normal, fue una embestida. Rogelio y su compañero no pensaron en verdad que fueran a atacarlos así, pero cuando reaccionaron ya lo tenían encima. Aquel golpe fue brutal. Dicen que sintieron como si un carro los hubiera arrollado y ambos salieron volando varios metros cayendo al suelo, perdiendo el aire por unos cuantos segundos. Como pudieron se levantaron adoloridos y abrieron fuego quemarropa. Dispararon una y otra vez contra aquel hombre alto, a quien notaron las balas le estaban pegando directamente al cuerpo. Pero aún así el tipo seguía de pie unos cuantos segundos más, como si no sintiera dolor, pero finalmente terminó por caer. El ruido de los disparos despertó a los demás militares del campamento, que llegaron prácticamente corriendo con armas en las manos y listos para el enfrentamiento. Cuando llegaron encontraron a Rogelio y a su compañero alterados y respirando agitados, mientras que el cuerpo de aquel hombre yacía tirado en el suelo. Tras lo ocurrido se levantó el reporte. Se empezó a redactar todo para dejar claro que había sido en defensa propia, que hubo una advertencia, que el sujeto atacó primero, pues al final había sido una baja de un hombre desarmado. Luego de ello dejaron ahí el cuerpo, resguardado para hacer el procedimiento completo por la mañana, pero cuando amaneció, el cuerpo, dice Rogelio, ya no estaba. Donde había caído ese hombre enorme, solo había una gran montaña de tierra, con la forma exacta de una persona acostada, como si alguien hubiera hecho un molde humano en el suelo. Dicen que no había huellas de arrastre, no había sangre, no había rastros de nada, solamente tierra suelta, húmeda, con aquella forma inquietante. Como nunca apareció el cuerpo, el reporte se descartó y oficialmente no pasó nada. Nadie pudo explicar qué fue lo que atacó a Rogelio y a su compañero esa noche, pero en el pueblo la gente sí tenía su propia explicación. Decían que en esa zona asustan, que ahí desde siempre se aparecen cosas con diferentes formas o diferentes caras. No saben si son brujas, si es el diablo o si es otra cosa, pero de que en esas sierras salen cosas no humanas, eso sí es completamente seguro. Esa fue y quizás es la vez que mi cuñado ha visto lo más horrible como militar. Espero poder enviarles un par de relatos más también que él me ha contado, igualmente aterradores. Me despido, comunidad, y les deseo muy buenas noches a todos. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Familia, muy buenas noches. Mi nombre es Gael y la historia que les comparto espero sea tomada en cuenta porque es muy extraña y estoy seguro de que no la van a escuchar en ningún otro lado. Primero que nada les cuento que esto va a sonar más a relato inventado, pero créame que no lo es. Antes de empezar con la historia les digo que vivo en Madrid desde hace 4 años.
Me gusta mucho el tema paranormal y regularmente veo canales de terror latinos, porque en España lo paranormal no es algo muy top. Hace un par de años conocí a un hombre que le diremos Álvaro por seguridad. Él es militar en España y es de él que procede esta historia que les envío en este momento. Repito, esta historia va a sonar muy loca, pero si evito dar nombres es porque sé que Álvaro no miente, y esto sí pasó. Álvaro me comentó que en el año 2006 fue enviado a una operación conjunta con el ejército de España y el ejército de Marruecos, en una misión que oficialmente no existe, de las que ni siquiera se habla en los pasillos. Según me contó él, la misión tenía un objetivo bastante concreto y muy extraño: confirmar la existencia de un gigante en el desierto del Sahara marroquí. Según dijo, eso no era una leyenda nueva ni un rumor de pastores locales. Desde hace años los militares marroquíes habían patrullado ciertas zonas donde hablaban de algo llamado Al-Ilakik, el gigante. Una figura enorme que se movía entre las dunas y las formaciones rocosas más antiguas del desierto. Álvaro me dijo que al principio pensó que era una excusa, una tapadera para otra cosa, pero cuando vio el despliegue y el tipo de órdenes que llevaban, entendió que todo aquello iba en serio. El pelotón estaba formado por militares españoles y marroquíes, pero los que realmente conocían el terreno eran los marroquíes, hombres curtidos, muchos de ellos bereberes, o sea, pueblos rurales de Marruecos, mismos que hablaban muy poco y que miraban mucho. Todos ellos se movían en cuatrimotos todoterreno, cargaban con equipos de fotografía con cámara de largo alcance, mapas viejos de la zona y dispositivo de geolocalización en caso de alguna emergencia. Durante 4 días atravesaron una zona del Sahara donde no hay carreteras, solo arena, piedras y un silencio que, según Álvaro, termina volviéndote loco. Dormían en el suelo, comían lo justo y se guiaban por referencias que no aparecían en ningún mapa moderno, solo en el conocimiento de los soldados locales. Me dijo que por las noches el desierto cambiaba por completo, el frío era brutal, el viento arrastraba arena como cuchillas y el cielo parecía demasiado grande, como si algo pudiera caer desde arriba en cualquier momento. Los soldados marroquíes rezaban en voz baja antes de dormir y algunos marcaban símbolos en la arena, por su religión más que nada. Aún así, dice Álvaro que los militares marroquíes decían mucho una palabra, Idhin, que significaba espíritus del desierto, pero no sabía si los estaban invocando o solamente les rezaban. La cuarta noche, cuando ya estaban pensando que la misión iba a terminar sin resultados, vieron algo simplemente imposible. A lo lejos, entre dunas y conjuntos de ruinas antiguas talladas en piedra por pueblos que vivían en el desierto y que aún viven por ahí como nómadas, dice, vieron algo. Distinguieron formas rectangulares, con restos de casas enormes, demasiado grandes para cualquier ser humano normal. En pantalla les pongo una imagen de referencia de cómo eran esas rocas donde vieron aquello. Aquello eran muros gigantescos de piedra sólida, aperturas gigantes entre la roca, como puertas pesadas de algo descomunal. Los militares decidieron acercarse con cautela apagando sus luces, avanzando solo lo necesario para no ser descubiertos. Fue entonces cuando lo vieron. Un hombre, pero no un hombre normal. Álvaro me dijo que medía entre 4 y 5 metros de altura. Era robusto, ancho de hombros, con una anatomía que no encajaba en ninguna proporción humana conocida. Aquella cosa estaba completamente desnuda, caminando con naturalidad por el desierto, como si aquel lugar le perteneciera. Dicen que no se movía torpe ni lento, caminaba con calma, como alguien que conoce cada lugar por donde está pisando. Su piel era oscura, curtida, casi del mismo color que la arena, y su cabeza rozaba algunas formaciones rocosas cuando pasaba. Los militares no dispararon, nadie dio la orden, solamente todos se quedaron en silencio. Solo escuchaban el viento y el roce de la arena bajo los pies de aquel gigante, porque eso era lo que estaban viendo.
Rápido los militares encargados lograron tomar varias fotografías usando el zoom máximo. También marcaron el punto exacto en el mapa y en los dispositivos de geolocalización para saber dónde era que estaban los gigantes. Aquel gigante se acercó a las ruinas y entró por una apertura enorme entre dos piedras, tal cual fuera su casa, como si ese lugar hubiera sido adecuado para ellos. Álvaro me dijo que en ese momento tuvo la sensación clara de estar viendo algo que no debería de haber visto, algo que no pertenecía a nuestro tiempo. En esa misión dice que no hubo persecución, no hubo intento de contacto. La orden fue bastante clara: retirada inmediata una vez de conseguir las imágenes. Después de eso regresaron al cuartel con una sensación bastante extraña, con la atención clavada en la espalda de cada uno de los militares, porque estaban seguros que habían visto algo que no debían. Dice Álvaro que los marroquíes parecían aliviados, como si confirmar la existencia de gigantes fuera peor que lo que habían encontrado. Una vez en la base, toda la información fue clasificada: las fotografías, los mapas, los informes, todo quedó resguardado, y oficialmente eso jamás ocurrió. Extraoficialmente la conclusión fue clara: en el desierto del Sahara, en Marruecos, sí existen los gigantes. Álvaro tiene de alguna manera prohibido hablar de esto, pero dice que muchos con los que cubrió esa misión ya han compartido esta experiencia. Es más, hay un podcast en español donde un soldado ya contó lo mismo. Lo hizo un anónimo, pero ya lo contó. Es por ello que él ya puede contarlo, y es así que esta historia llega hasta este canal. Mi nombre es Miguel y soy militar desde el año 2010. Sin embargo, esto me pasó hace apenas 2 años. Sé que tardé mucho en que me pasara algo paranormal, pero como dicen, tarde o temprano a todos nos toca. Esto pasó cuando me tocó formar parte de un convoy que se movía en la madrugada por la zona de la selva norte de Chiapas, por los tramos carreteros que conectan Ocosingo con comunidades pequeñas rumbo a Palenque, un lugar donde la carretera se vuelve angosta, oscura y rodeada de mucho campo. Era una de esas noches pesadas, con humedad y complicadas porque suele llover mucho de ese lado. Íbamos varios vehículos en fila avanzando despacio porque ese tramo es bastante traicionero de noche, lleno de curvas, nieblina baja y animales que se atraviesan de repente. Yo iba en uno de los camiones, atento, con el arma lista, mirando por la ventanilla, revisando el camino por si acaso. Eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora en que el cansancio pega más fuerte y la mente empieza a jugarte malas pasadas si no te mantienes firme. Nadie hablaba mucho por la radio, solo lo necesario, y el sonido del motor mezclado con los grillos era lo único que se escuchaba. Fue entonces cuando vimos algo en el camino. Al principio parecían 3 figuras blancas caminando a la orilla de la carretera, del lado donde empieza la selva cerrada. El conductor bajó un poco la velocidad y avisó por radio que estábamos algo lejos y era extraño ver algo de ese tipo por aquel camino. En su momento pensamos que eran personas del pueblo cercano, quizás mujeres que se habían quedado varadas o que necesitaban ayuda. No era la primera vez que alguien caminaba de noche por ahí, aunque sí era raro verlos tan tarde. Cuando nos acercamos un poco más, noté que iban vestidas completamente de blanco, con ropas largas como túnicas o vestidos muy viejos, y caminaban despacio, una junto a la otra sin voltear siquiera a vernos. El convoy se detuvo unos cuantos metros más adelante y bajamos 2 de nosotros para ver qué pasaba. Yo fui uno de los que se acercó, pero desde el primer paso sentí que algo estaba mal. Una incomodidad que no sabía cómo explicar me invadió todo el cuerpo. Recuerdo que le hablé en voz alta, les pregunté si necesitaban ayuda, si estaban bien. Las mujeres se detuvieron al mismo tiempo, como si alguien les hubiera dado una orden, y lentamente empezaron a girar hacia nosotros. Ahí fue cuando sentí el primer golpe de miedo. Ellas no tenían rostros.
donde deberían estar sus ojos, la nariz, la boca. No había nada, solo una superficie lisa, pálida, como cera mal moldeada. Ninguna de las tres hablaba, pero sentía claramente que me estaban observando. El aire se volvía pesado, espeso, y mis oídos comenzaban a zumbar. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían como debían. Una de ellas dio un paso al frente y levantó lentamente el brazo, señalando hacia el monte. No sé por qué, pero en mi cabeza apareció la idea clara de que quería que nos acercáramos a ese lugar, que dejáramos la carretera y nos metiéramos entre los árboles. Mi compañero susurró una grosería y levantó el arma, pero yo le grité que no disparara. Algo dentro de mí sabía que dispararle a esas cosas era muy mala idea. Entonces pasó algo mucho peor. Las tres mujeres comenzaron a desdibujarse, como si su cuerpo se hiciera ligero. Su forma humana se fue perdiendo y en cuestión de segundos se transformaron en tres luces blancas, brillantes, flotando a unos pocos metros del suelo. Las luces se levantaron lentamente sin hacer ruido y comenzaron a moverse hacia el cerro, internándose en lo más profundo de la selva chiapaneca. Mientras se alejaban, escuchaba claramente cómo susurraban nuestros nombres, uno por uno, con voces que no parecían humanas. Todos muertos del miedo corrimos de regreso hacia los vehículos. Nadie dijo nada por unos cuantos segundos, pero todos sabíamos que habíamos visto lo mismo. Habíamos visto brujas en el cerro. El convoy arrancó de inmediato sin seguir protocolos, sin revisiones, sin nada. Solo queríamos salir de ahí de una buena vez. Tiempo después nos enteramos que en esa región de Chiapas había brujas o apariciones que se manifestaban como mujeres vestidas de blanco y que en realidad no son personas, sino entidades, brujas o almas antiguas de la selva, cosas que se aparecen a los viajeros que pasan muy noche de ese lado y dicen que cuando alguien las sigue, nunca vuelve a salir del monte. Yo no sé exactamente qué eran, no sé si eran brujas, espíritus o algo más viejo que la gente del lugar prefiere no nombrar. Lo único que sé es que vimos algo feo, que muy probablemente, muy seguramente comunidad, vimos brujas en medio de la carretera. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche. La noche, 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 la noche.